hacia adelante, porque a este pueblo nadie lo va a detener. Seguiremos de triunfo en triunfo hasta la venida del Señor. Que la paz de Dios quede en vuestros corazones. Los cristianos cantan dulcemente. Paz de Dios y la gracia de Jesucristo deseo que sobreabunden con todos mis hermanos. Y muy buenas noches tengan todas las personas que sintonizan la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad. Rápidamente voy a iniciar con el tema y estaré observando sus comentarios. Bien, rápidamente vamos a continuar con el tema que traemos sobre la diferencia de los falsos profetas contra los verdaderos profetas. Hemos visto quién los elige y hemos visto a quién Dios elige. Hoy veremos cuál es el contenido de lo que predica un falso profeta. Bien, empecemos. No olvidemos, una de las terceras preguntas que tenemos que hacer siempre, por lo menos nosotros lo usamos así, en las audiencias, en los tribunales, ¿cuáles son las principales preguntas? Hemos visto quién, a quién, qué, cuál, dónde, por qué, para qué, etc. Entonces, hoy veremos cuál es el mensaje de un verdadero profeta. El mensaje de un verdadero profeta de Dios antes de Cristo, que es donde existieron solamente los profetas de Dios por elección, dice la Escritura que el mensaje del profeta era guardar el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Eso pueden leerlo en Génesis 18, 19. Ese era el mensaje de todo profeta, desde Abraham hasta Juan el Bautista, era guardar el camino del Señor. Es más, Juan el Bautista, siendo el último profeta antes de Cristo, él vino a enderezar los caminos del Señor. Y Abraham, profeta, desde Abraham, profeta, ese fue el mensaje hasta Juan el Bautista. Enderezar el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Era uno solo el mensaje. Léanlo en Génesis 18, 19. Todo profeta tenía un solo mensaje. Ese era el mensaje. No era preparar otra cosa, no. Era guardar el camino del Señor. Y Dios, mediante una legislación divina, supo preparar, mantener al pueblo de Israel administrado hasta que llegara la fe, hasta que llegara el autor de la fe, que era Jesús. Antes que llegara Jesús, el pueblo de Israel estuvo guardado por un ayo, por una niñera, por una cuidandera, que era la ley, y los estuvo encerrados y los estuvo cuidando la ley.
y el fin de la ley es Cristo, según lo dice Romanos 10:4. Entonces, ¿cuál era el mensajero del verdadero profeta antes de Cristo? Que era cuando realmente existían profetas y no apóstoles. Era que guardaran el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Llámese Jeremías, Jonás, Isaías, Elías, Malaquías, Juan el Bautista, todos tenían este mensaje: guardar el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, esperando al que había de venir, y algunos lo vieron y se gozaron al ver el día de Jesús. Entonces, este era el mensaje del verdadero profeta de Dios. Génesis 12, 6, 8. Dios alertó al pueblo: si alguien presume de milagros, pero tiene un mensaje diferente, es falso. Podría ser, decía Dios, que alguien podría hacer milagros. Este texto sí me gustaría leerlo. Es Génesis 12. Vamos a leer Génesis capítulo 12 en el verso del 6 al 8. Dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el camino de el encino de More, y el cananeo estaba en la tierra, y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Dios ya tenía programado para Abraham hacer un pueblo grande, el cual estaría cuidado por la ley hasta que llegara Jesús. No era otro el mensaje. Iban a venir personas que iban a estar prácticamente haciendo milagros, prodigios, pero decía el Señor Dios que aunque hicieran milagros o prodigios, pero si el contenido de su predicación era diferente, entonces era falso ese profeta. Veamos algunas características del falso profeta. Empezaremos con el falso profeta africano. Su contenido del falso profeta, vamos a hablar igual del contenido de los papas, de los líderes mormones, testigos de Jehová, etcétera. Ustedes saquen sus mejores conclusiones. Yo les voy a dar las bases, pero recordemos que nosotros, la Iglesia La Luz del Mundo, no tenemos necesidad de difamar a ningún líder religioso. Simplemente los exhibimos, los evidenciamos bajo estas probanzas, todo fundamentado en los mismos escritos reconocidos por ellos. Vamos a empezar. El contenido del falso profeta es contradecir el verdadero mensaje de los enviados de Dios. Por ejemplo, en el libro de Cacu, capítulo 3:40 y en el 45:35, dice que el profeta mensajero puede pronunciar un divorcio y aún dar el derecho a la hermana de casarse de nuevo. Ese es el mensaje del Caco Philip. Por eso él tuvo varias mujeres, porque imagínense, si tiene, según él, autoridad para divorciar a otras hermanas de su religión y casarlas de nuevo, imagínense en el caso de él, por eso ha cambiado de mujeres. No es una difamación, nosotros no difamamos, afirmamos lo que dice su libro, donde él es el único responsable. Entonces, a esto obedece el que el falso profeta es falso totalmente, debido a que el contenido de su predicación es diferente a lo que está establecido. En este caso, el verdadero profeta tenía un solo objeto: guardar el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, hasta que viniera el Mesías, hasta que viniera Jesús, el Cristo. Ustedes saquen sus mejores conclusiones. En el libro de Cacu, capítulo 13:30, dice
que el Cacu dice que él no es profeta cristiano. Ese es el mensaje que él da y se lo aceptamos, no vamos a discutirle. Dice que él no es un profeta cristiano, eso estamos de acuerdo, es un profeta falso. En el libro de Cacu, capítulo 2, verso 11, Cacu reconoce como profeta a Martín Lutero, Juan Wesley y William Branham. Esos son los profetas de donde proviene el Cacu Philip y los promueve y les da promoción a estos como profetas. Tampoco le vamos a discutir si él viene de esa línea de falsos profetas, pues él mismo lo está afirmando y eso es cierto. En el libro de Cacu 2:11 también dice que la salvación es por su mensaje del mismo Cacu Philip. O sea, si alguien se quiere salvar mediante otra predicación, no se puede porque él viene de la línea de estos falsos profetas. En el libro de Cacu 3:40 dice que el profeta Juan eligió a sus discípulos y a sus apóstoles, y que el apóstol Pablo eligió a sus propios discípulos y a sus propios apóstoles. Eso es totalmente falso. Juan el Bautista eligió a discípulos, sí. ¿Eligió también apóstoles? No, eso es falso. ¿El apóstol Pablo eligió a sus propios discípulos? Sí. ¿Eligió a sus propios apóstoles? No, eso es falso. Ustedes saquen sus conclusiones. Si este hombre podría ser un verdadero profeta, aquí les está diciendo un contenido falso. Así predican los falsos profetas. Siguiente punto. Cacu Philip escribe en su libro capítulo 3, verso 45. Dice que el apóstol Pablo tuvo que ir a certificar o corroborar su evangelio con los otros apóstoles según Gálatas 2:1. Otra falsa enseñanza. El apóstol Pablo no tuvo que corroborar nada. Lo que él predicaba estaba seguro que era un evangelio de Cristo. Tan seguro estaba también que lo que predicara Pedro y el resto de los apóstoles también era un evangelio de Jesucristo. El hecho de que hayan tenido un encuentro, eso significa que ningún apóstol aprendió de otro apóstol. Es la conclusión de Gálatas 2:1. Todos los apóstoles tenían revelación de Dios, doctrina de Cristo, y el que el grupo de los 12 apóstoles no se hayan visto previamente con Saulo de Tarso, eso da fe de que cada quien predicaba un evangelio revelado por el mismo Dios. Así es que es mentira lo que el falso profeta Cacu Philip diga de que el apóstol Pablo tuvo que ir a corroborar su mensaje para ver si era verdadero y que cuando ya se dio cuenta que era verdadero se dieron las diestras de compañerismo. Totalmente falso. Se dieron las diestras de compañerismo porque sin conocerse estaban predicando un mismo evangelio o por lo menos un evangelio que provenía del mismo Dios omnipotente. También dice en el libro de Cacu, capítulo 4, verso 6, dice que el primer profeta después de Cristo fue el apóstol Pablo. Otra mentira gigante. Eso es totalmente falso. Las escrituras siempre dan fe que el apóstol Pablo era apóstol y saludaba como apóstol, no saludaba como un profeta. Que quede esto también claro. Esto es un contenido falso de un falso profeta. Dice entonces que el primer profeta después de Cristo fue el apóstol Pablo. Eso es falso. Dice también que luego, después de Pablo, el apóstol, fue electo otro profeta que fue sucesor de Pablo. Dice que este sucesor se llamó Policarpio de Esmirna. Otro mensaje falso. Esa doctrina de sucesión de profetas se la reveló un animal, un cuadrúpedo, un carnero.
Así lo dice en su libro. Entonces, entendemos que ese tipo de información es falsa. Por lo tanto, el señor Caco Philip es un profeta falso. También dice en Cacu capítulo 115, verso 21, dice que Dios no envía apóstoles, sino que es el profeta quien los pone. Otro concepto falso. En el libro de Cacu 34:5 dice que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Este pobre señor está totalmente ignorante. Por no saber griego, está dando credibilidad, está dejándose creer por algunos falsos traductores que tradujeron erróneamente textos que no aparecen en el manuscrito griego. Ya se los mencioné a ustedes en otro programa en vivo acerca de Primera de Juan 5:7, donde no existe que tres existan en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ese texto nunca existe y sin embargo Caco Philip, como no sabe griego y como no lo dirige el Espíritu de Dios y como no es enviado de nadie, por lo menos de Dios ni de Cristo, por eso es que él se equivoca y dice que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Falso. En el libro de Cacu 34:28 dice que las mujeres no pueden, no deben bautizarse menstruando. Esa es otra mentira enorme. ¿Cómo que tiene que andarle preguntando a las mujeres si están menstruando? No pueden recibir el perdón de sus pecados. Falso totalmente. En el libro de Cacu 44:13 dice que Jesucristo es el Dios de toda gracia. Otra vez, otro error gigante, como que está aprendiendo de los trinitarios, de donde venga, está aprendiendo yo creo del Mopar, el cual tiene a un demonio que le apoda el Cristo de la Biblia. No habla del Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Eso que quede claro. También dice en el libro de Cacu 44:21. Este renglón no lo logran ver porque la diapositiva no se refleja. Pero dice en el libro de Cacu 44:21 que el bautismo de un pastor falso es reconocido si lo hizo con sinceridad. Vean qué error tan garrafal. Otra vez, 44:21 de su libro, dice que el bautismo de un pastor falso es reconocido si lo hizo con sinceridad. Así trabaja Satanás. ¿Cómo es posible de que él esté dando aceptación a un bautismo de falsos? Falsos son estos tipos. A ver, ya está la señal nuevamente restablecida. Enseña el Cacu Philip que si un pastor, un ministro religioso bautizó a alguien y si ese pastor es falso, bautizó a alguien, pero lo hizo con sinceridad, noten bien esto, que si el bautismo de un ministro falso lo hizo con sinceridad, ese bautismo es reconocido delante de Dios. ¡Qué falsedad!
Ya está la señal otra vez. Para Cacu Philip, todos los bautismos de los curas católicos, si son hechos con sinceridad, están correctos, están bien vistos ante Dios, están aprobados. Si los bautismos los hizo un pastor pentecostés, testigo de Jehová, presbiteriano, bautista, si lo hizo con sinceridad, están aprobados delante de Dios. Esa es la doctrina de Cacu Philip, falso profeta. Todo eso es contrario al mensaje de Dios dado por sus verdaderos apóstoles. Siguiente mentira enorme. Dice en el libro de Cacu 45:35, dice que él puede divorciar a sus hermanas de su religión y casarlas de nuevo. Eso ya lo vimos también. 45:14 dice que no ha recibido información falsa, sino que él mismo la ha querido modificar. Como que está defendiendo al animal cuadrúpedo que le dio la revelación y dice que la información del animal cuadrúpedo, del carnero, no es una información falsa, sino que la culpa pues ha sido de él que de alguna manera ha querido modificarla. Ese es el mensaje del falso profeta. En el libro de Cacu, capítulo 50, verso 13, dice que no pueden tener televisión en casa y dejarla allí. Ese tipo de mensajes nada tienen que ver con la salvación, nada tienen que ver con algún estatuto de fe, es totalmente antibíblico, independientemente que no había televisiones en aquel tiempo, pero esta doctrina es doctrina carnal, terrena, animal y diabólica. Al afirmar que la gente no puede tener un aparato electrónico, lo que tenía que condenar depende del uso que le diera la televisión. Es como el celular o cualquier teléfono, cualquier telefonía, etcétera. Depende del uso que le des, pero no tiene por qué prohibir a estos aparatos electrónicos. Así es que para Cacu Philip, ese es su mensaje como falso profeta. Cacu también enseñó en el libro de Cacu, capítulo 105, verso 11, él alteró la Biblia diciendo que si uno de los 12 apóstoles o uno de los 70 predica otra cosa más de lo que yo, Pablo. Vean, en el libro de Gálatas no dice así, dice que si un ángel o alguno de nosotros enseñara, trajera otro evangelio diferente, el tal sea maldito. El apóstol Pablo les ponía de referencia su evangelio. Nunca dijo si alguno de los 12 apóstoles o uno de los 70. No, porque los apóstoles habían traído más antes que el apóstol Pablo y seguían conservando ese evangelio. Un evangelio, aunque era diferente el destinatario, porque el de ellos era a los de la circuncisión y el destinatario del evangelio de Pablo era a los de la incircuncisión, es decir, a los gentes ajenos a Israel, a los extranjeros. Entonces, Cacu Philip trae un evangelio totalmente falso. También dice en el mismo Cacu que el profeta dice que él es el profeta después del profeta William Branham, Juan Wesley, Martín Lutero, Colombo, San Martín de Tours, Irineo, Pablo, los apóstoles ya habían sido dejados o abandonados y ahora ya andaba con su profeta Pablo. Esta otra mentira es la forma de predicar. Esto ustedes lo van a encontrar en el libro de Cacu, capítulo 105, 11. Aquí no se reflejó en la diapositiva y además también se deformó el encabezado que tengo, pero ustedes sabrán entender, esto es cuestión técnica, pero el mensaje es este. Cacu, capítulo 105, 11.
dice que el mismo Cacu Philip es sucesor del profeta William Branham, un falso profeta. Pues sí, se lo creemos que él se adjudique descender de la línea de puros falsos profetas. En eso estamos de acuerdo. Dice que San Martín de Tours, dice que William Branham, él proviene y es sucesor de Juan Wesley, otro falso profeta, pero que él lo reconoce como verdadero porque lo hizo con sinceridad. Juan Wesley lo pone como sucesor de Martín Lutero en esa lista que él enumera. Martín Lutero lo pone como sucesor del falso profeta Colombo. A Colombo lo pone como sucesor de San Martín de Tours. A San Martín lo pone como sucesor del otro falso profeta Irineo. Y a Irineo lo pone como sucesor de Pablo, el santo apóstol. Y además, a Pablo lo pone como sucesor de los apóstoles, porque dice que los apóstoles ya habían sido dejados, abandonados por Jesucristo, y ahora los había reemplazado con el profeta Pablo. Qué mensaje tan erróneo, dando a entender que los enviados anteriores los deja para reemplazarlos por otro. Si los apóstoles no estaban muertos, los apóstoles seguían vivos y él los estaba reemplazando por Pablo como profeta. Es un mensaje erróneo. Pablo no vino a reemplazar a los otros apóstoles. Cada quien fue enviado de manera independiente por el Señor. Es falso. Cristo no había abandonado a los apóstoles para reemplazarlos por el apóstol Pablo. Eso es totalmente falso. Es un mensaje erróneo que va preparando para afirmar que ahora los seguidores de William Branham, el difunto, ya no tienen que seguirlo a él, todos tienen que pasar a creerle al mismo falso profeta. Es otro error. Otro grave mensaje de el Cacu, capítulo 11:1, dice que Dios dice que quien no se arrodille ante el profeta Cacu es un demonio. Por eso hay un canadiense que vimos que se le arrodilla a Cacu Philip. Y no solamente ese, hay más. Así es que esto pueden encontrarlo en Cacu 11:1. Que quien no se le arrodille es un demonio. Vean, el apóstol Pablo y todos los apóstoles no traían esa doctrina. Vemos un ejemplo claro en Pedro. Cuando Cornelio, el romano, se le arrodilló, inmediatamente el apóstol Pedro lo levantó, porque dijo que él también era hombre. Pero esta doctrina que trae él es una doctrina católica, el señor Cacu, porque eso se acostumbra en la secta católica donde la gente se le arrodilla a un hombre. Y aunque eso es adorar, ellos no lo ven así porque no les conviene. Aquí estamos viendo que ellos nos atacan diciendo que nosotros adoramos a un hombre, sin darse cuenta que quienes adoran a un hombre son todos los católicos, son todos los cacuistas que siguen a ese falso profeta, y no lo estamos difamando, lo estamos demostrando que así se muestra la adoración de rodillas. Así dice en el Salmo 95:6, venid, adoremos y postrémonos delante del Señor nuestro Hacedor. Así es la forma correcta de adorar. Quien no se arrodille, sea porque esté enfermo o no tenga rodillas, bueno, él le adorará con la forma que tenga en oportunidad. Puede ser con salud o sin salud, con rodillas o sin rodillas, con piernas o sin piernas. Es muy diferente. Pero los que tengan rodillas tienen que doblar sus rodillas para adorar. No sean flojos. Entonces veamos.
estos sujetos adoran a un hombre. Eso sí es cierto, no es como lo afirman en contra nuestra. Siguiente, Kaku, capítulo 115, verso 4. Dice que el ángel y el cordero es el Dios todopoderoso. Otro error tan garrafal, afirmar que Dios sea un animal, que Dios sea un cordero y que ese cordero se hace carnero. O sea que prácticamente el Dios de el mismo Kaku Philippe es un animal. El Dios de los cacuistas es un cuadrúpedo, es un carnero, un animal cornudo. Lo dice en Kaku capítulo 115, 4, que el ángel y el cordero es el Dios todopoderoso de ellos. Bueno, de ellos. Siguiente error, Kaku 4:6. Dice que el primer profeta después de Cristo fue Pablo. Otro error enorme. Kaku 115:21. Dice que Dios no envía apóstoles, que los pone un profeta. Eso no se alcanza a ver, pero aquí ya se los he mencionado. Dice que los pone un profeta. Otro error enorme de los cacuistas. Bien. Última parte de este mensaje falso de los cacuistas. Kaku, capítulo 1, 3, dice que vio que un animal bajó del cielo y le habló y que la voz de este al entrar en él cayó muerto. Bueno, eso puede ser cierto, de que cayó muerto porque le entró la voz del animal cuadrúpedo que le dio la revelación. Kaku 1:17 dice que el único reglamento interno es lo que diga la Biblia y lo que diga el Kaku. En el libro de Kaku 2:11 dice que cuando Lutero predicaba en Alemania, nadie se saludaba sino por Lutero. En el libro de Kaku 9:2 dice que la mujer no estaba en el plan de Dios para ser creada y es la más baja de la creación. Otro insulto a todas las mujeres por decir que no estaba en el plan de Dios para ser creada y que es la más baja de la creación, como los animales. En el libro de Kaku 10:12 dice que el Kaku Philippe se siente tesalónico y dice, como nos dice en Segunda de Tesalonicenses. El Kaku se siente tesalónico. Otro error tan grande. Kaku 10:53 dice que William Branham fue igual que los profetas Isaías y Amós. Otra mala comparación. Kaku 10:53 dice que es maldito quien vaya a la playa, juegue fútbol o sea visto en televisión. Otro error, otra doctrina demoníaca. En el libro de 145 de Kaku Philippe, capítulo 145, verso 61, dice que los animales adoran a Dios e irán al cielo. Otra doctrina diabólica. Otro error tan grande. Finalmente, en Kaku 11:10, dice que la belleza del hombre está en las nalgas del mismo hombre. Es otro error garrafal. Bien, hermanos, hasta aquí dejamos esta grabación para ver cuál es el mensaje de los falsos profetas, como es Kaku Philippe. En otro video continuaremos con este tema. Dios los bendiga. Dios los guarde a todos. Estaré leyendo sus comentarios. Firme hacia adelante, porque a este pueblo nadie lo va a detener. Seguiremos de triunfo en triunfo hasta la venida del Señor. Que la paz de Dios quede en vuestros corazones.